Bueno, el tema va a ser técnicas e instrumentos de evaluación psicopedagógico y psicológico. Muy bien, pues para empezar, pues vamos a saber un poco de historia de cómo empezó pues todo esto de las pruebas o por qué se aplica el día de hoy todo una evaluación. Como decía, pues los libros mencionan que todo empezó en los chinos que iniciaron exámenes para ingresar al servicio civil en su pues en su tribu. Entonces ahí empezó, pero eran estas partes como exámenes grupales. Y esto fue en los años 2200 antes de Cristo. En 1866, Edo Wari escribe el primer libro importante sobre la evaluación y el tratamiento del retraso mental. En 1884, Francis Galton aplica la primera batería de pruebas a miles de ciudadanos en la Exposición Internacional de la Salud. Aquí ya estamos hablando de que ya se aplicó una batería de pruebas. Ahorita más adelante vamos a ver qué es una batería. James McQueen Cattell usa el término prueba mental al anunciar la agenda de su primera batería de pruebas galtonianas. En 1905, pues Alfredo Binel y Theodore Simon inventaron la primera prueba moderna de inteligencia. Robert desarrolla la hoja de datos personales, la primera prueba de personalidad. En 1920, pues se publica la prueba de manchas de tinta de Rorschach, esta famosísima prueba que también se usaba en las guerras para detectar alguna anomalía en las personas. En 1938, Bender publica la prueba gestáltica visomotriz de Bender, una prueba de copiado de dibujos de la integración visomotriz. En 1939 se publica la escala de inteligencia de Wechsler. Y en 1950 se publica el formulario de frases incompletas de Rotter. ¿Lo puedes cambiar? En 1956, la batería de pruebas de Halsted y Reitan empiezan a conocerse como la principal batería de pruebas neuropsicológicas. En 1978, Jane Mercer publica su sistema de evaluación multicultural pluralista, una batería de pruebas diseñada para reducir la discriminación cultural. En 1989 se publica el inventario multifásico de personalidad de Minnesota 2. En el 92, la American Psychology Association publica una versión revisada de los principios éticos de los psicólogos y el código de conducta. La APA y otros grupos publican la versión corregida de los estándares para la evaluación educativa y psicológica. Y en el 2003 entra en vigor una nueva revisión de los principios éticos de los psicólogos y el código de la conducta de APA. En esta línea de tiempo no puse, todo lo que ha pasado en la psicología, sino que unos datos importantes sobre lo que ha sido todo el proceso de cómo se ha ido la evolución de las pruebas psicológicas y psicopedagógicas. ¿Hasta aquí alguna duda tienen? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué es la psicometría? Es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicados en la medición de variables psicológicas, y el objetivo de esta psicometría es proporcionar modelos para transformar los hechos en datos con la finalidad de asignarles valores numéricos a los sujetos. Esta, más que nada, viene la definición de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo empezó como en la historia de que se le daba un valor. Ellos empezaron con los test de inteligencia, le daban un valor a cada persona y en ese valor pues los clasificaban. Entonces se podría decir
que la psicometría lo daban para clasificar a cierta persona, algunos rasgos, o lo que salía en esta prueba. Y pues las pruebas que se aplican, pues tiene que ver una fiabilidad, una validez y una confiabilidad. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar una prueba, o sea, en inglés, acá en México, ¿verdad? Y es que tiene que ser adaptada pues al español. ¿Por qué? Porque a veces puede haber muchos sesgos o no puede ser compatible la parte de la prueba con la persona que le vas a aplicar. A lo mejor la persona no sabe español y tú le estás aplicando una prueba en español. Entonces, también hay esta parte debe ser confidencial, está congruente. No vas a aplicar una prueba que a lo mejor está apenas en investigación y se la aplicas a esta persona y esa prueba ni siquiera tiene esta validez ni la confiabilidad total. Entonces no vas a aplicar algo a una persona o paciente que no esté totalmente fiable, válido y confiable. Muy bien, entonces lo que es la prueba es el procedimiento estandarizado para obtener una muestra de la conducta y describirla con la base en categorías o puntuaciones. La prueba, esto debe estar estandarizado conforme al país en el que estás, conforme al idioma, conforme a las capacidades de cada persona. ¿Por qué? Porque conforme iba leyendo, hay un apartado para puntuaciones de discapacitados, tener esta parte importante. ¿Por qué? Porque una vez a un compañero le pasó, aplicó una prueba que, que se la presentó, la describí todo, pero nadie se dio cuenta que pues niño no veía bien, necesitaba anteojos. Entonces lo llevaron a la psicología y entonces al leer la prueba pues salió pues muy mal, ¿no? Entonces el psicólogo le dijo, no, pues tus puntuaciones son muy altas. Entonces nadie se dio cuenta que no veía bien. Y ya pues se hizo otra valoración, pero necesitaba anteojos solamente para ver la prueba y que la calificaran bien. Entonces son estos sesgos que tenemos a veces que no ponemos mucha atención en esa persona o no nos damos cuenta, lo damos por válido que si la persona va al psicólogo decimos, no, pues está bien de sus facultades, pero más adelante vamos a ver qué es las técnicas para ver bien lo del paciente. Y ah, la responsabilidad de los usuarios de las pruebas. Pues para aplicar una prueba, pues hay una protección del bienestar del cliente-paciente, una confidencialidad, que pues obviamente los resultados se los vas a presentar, va a haber un consentimiento informado, pruebas obsoletas y estándares de cuidado, comunicación de los resultados y de las pruebas. ¿Por qué? Y también aparte, ¿no? O sea, a veces cuando aplicas pruebas, los pacientes llevan una ansiedad porque ya les dijiste una semana antes que las ibas a aplicar unos cuestionarios, unas escalas o algún tipo de evaluación y entonces llevan una ansiedad, pero entonces si no les entrega los resultados, a veces sale perjudicado porque va a decir, no, pues nunca me entregó nada y nunca supe que lo que tenía. Y pues hay tipos de pruebas, que hay pruebas grupales y pruebas individuales. Eh, los usos de pruebas son de clasificación. Como muy bien dije, la prueba de inteligencia clasifica el CI de las personas, diagnóstico y planeación del tratamiento. Esto más que nada es más con el trabajo con el psiquiatra, ¿no? De que
Un especialista va a aplicar para una prueba para autismo, va a trabajar con el psiquiatra, entonces se va a dar un diagnóstico y se va a planear el tratamiento de autoconocimiento. Estas partes de conocer la autoestima, de orientación vocacional, toda esta parte de nosotros mismos que a veces no tenemos un diagnóstico, no vamos para que nos diagnostiquen, sino simplemente de conocer qué es lo que está pasando emocionalmente en nosotros. Y pues de evaluación de programas o de investigación. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es una evaluación. Es la valoración o estimación de la magnitud de uno o más atributos en una persona. Se recopila información del individuo para hacer inferencias sobre sus características y predecir su conducta. Y una evaluación total. Aquí la diferencia de la psicometría, simplemente la evaluación vamos a aplicar varias técnicas e instrumentos psicométricos para un paciente y dar los resultados. Como bien dice aquí, podemos aplicar lo que es observaciones, las entrevistas, listas de cotejo, pruebas proyectivas, psicológicas, algún inventario de personalidad. O sea, hay infinidad de cosas que podemos aplicar, pero, pero antes que nada, pues es lo primordial tiene que ser la observación y la entrevista para poder aplicar una evaluación. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué prueba tienes que aplicar, no vas a aplicar una de TDAH cuando la persona ni siquiera te dice o no te arroja síntomas de TDAH. O sea, tienes que en tu entrevista y observación, muy bien, qué síntomas presenta, si el psiquiatra te lo manda, qué medicamento está tomando. Entonces, en la evaluación debe ser muy importante, pues, tu ojo clínico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? No, todo que muy claro. Muy bien. Entonces, la entrevista y la observación en la evaluación, pues tiene como propósito identificar comportamientos a modificar, observar la frecuencia con la que se presenta y distinguir los reforzamientos. Y la observación que realiza el psicólogo permite orientar la creación de un programa de intervención y modificación de conducta eficaz y eficiente. Y tenemos tres tipos de entrevista, que es la estructurada, la que ya tenemos pues un plan total en la hoja. Es a veces en las instituciones pues se presenta más porque son preguntas que debes de contestar la persona y no estamos como la semiestructurada, que hay preguntas que ya están ahí plasmadas y hay preguntas que en el momento se te ocurre, ¿no? Le podemos preguntar. Y pues también la no estructurada, que a veces podemos, o sea, no, a veces tenemos ciertas preguntas estructuradas, pero cuando ya la persona dice que presenta cierta sintomatología y no va con tu entrevista estructurada, pues vamos a la no estructurada, o sea, ir preguntando a nosotros mismos. Aquí es más que nada la capacidad como psicólogo, pues cómo vas a ir preguntándole a la persona y sacar e identificar estas partes de síntomas, comportamientos, qué conducta está realizando, qué pensamientos, o sea, todo eso es lo más importante para hacer una evaluación. Y también hacer parte de la entrevista, pues el examen del estado mental. Esta evalúa en cuatro aspectos, que es la apariencia, aporte y actitud, el aspecto cognitivo, que es cómo está la memoria, cómo está el lenguaje, su forma de pensamiento, y también la forma del aspecto afectivo, cómo están las emociones, ¿no? Y pues la psicomotricidad.
Esta parte del examen mental sí nos recalcaba mucho una maestra. ¿Por qué? Porque es lo más importante y más que nada cuando llega a la primera sesión, es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando llega, pues, como cuando estás enfermo, no llegas a la primera consulta, pues es lo más importante que vas a ver. Ahí se va a ver que la persona a lo mejor no se bañó, no tuvo ganas de cambiarse, nomás se puso la ropa que quiso, no está peinada ni maquillada, eh, su pensamiento va de arriba a abajo, no tiene ideas claras, presenta nada más ideas, a veces ideas delirantes, o sea, esa es la primera, el primer estado mental, él es el más importante. Bueno, eso no mencionaba mucho. ¿Por qué? Porque a lo largo de las sesiones puedes irlo haciendo y vas a ver que va a cambiar conforme va a ir contigo como psicólogo. Entonces, va esa persona a lo mejor un mes o un mes y medio, pues ya a lo mejor ya va más vestida, va pintada, te menciona que sus emociones ya las conoce, entonces eso es lo más importante que tú checas desde el primer día hasta que va avanzando tu paciente y ya te das cuenta si va avanzando o debes de otra vez reestructurar qué está pasando porque no avanza, ¿verdad? Muy bien. Y pues aquí está un ejemplo del examen del estado mental. Alguien que quisiera leerlo. Tú escógelo. Eh, pues, a ver, Perla Creo que no está. o Brian, a ver. Así que Muy bien, ahí muy va, bien. Brian. ¿Lo lees, Brian? Claro. Eh, ejemplo de examen del estado mental. Paciente de 22 años, orientado en tres esferas. Apariencia hostil, porte agresivo, con actitud negativa al contexto. Disproce- Disprocético, amnésico parcial, parastético, taquipsíquico, en curso con ideas paranoides, bradilático, en curso, digregado en contenido, hipobúlico, distímico, distímico, con episodios depresivos agudo reciente y episodios de agresión impulsiva. Eclusinésico en sesión, denota escasa conciencia de enfermedad con pronóstico reservado. Perdón, la dislexia. Sí, muchas gracias, Brian. Pues, como ven, sí, son términos a veces pues, muy psiquiátricos, pero ya conforme vaya en la práctica, pues a veces sí ya tú mismo vas poniendo qué términos se usan, ¿no? Pero sí, más o menos es un ejemplo, pues a veces algunos hacen uno muy extendido, o sea, de todos los cuatro aspectos, pero algunos a veces lo hacen muy corto para, pues, más rápido y lo más importante. Y como dice aquí, la evaluación psicopedagógica se define como el conjunto de acciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales de la persona e la interacción con el contexto escolar, familiar y competencia curricular. Aquí en la evaluación psicopedagógica siempre va a fungir la parte familiar y la parte escolar. ¿Por qué? Porque en algunas pruebas nos hace el llamado de, pues, cómo presenta la conducta en la escuela, cómo presenta la conducta en la familia, o se le hace ciertas, en las evaluaciones, ciertas preguntas también a la familia o a la escuela. Entonces se maneja en multidisciplinario esta parte de la evaluación, que es escolar, familiar y el paciente.
En la evaluación psicológica, pues esta es una disciplina que se enfoca en explorar y analizar el comportamiento, la personalidad, las habilidades cognitivas y otras características de la persona, pareja, familia o grupo. Para ello recurre a métodos y técnicas científicas de recogida de información. Aquí la diferencia ya es, estamos hablando de comportamientos, personalidad, habilidades, pero solamente de un paciente. Ya no estamos englobando a la... Bueno, sí, en la entrevista, a ver, preguntamos cómo es tu conducta en la escuela, cómo es tu conducta en, en tu casa, pero aquí ya hablamos más que nada de niños, adultos mayores, jóvenes, adolescentes. Ujú. Muy bien, y entonces aquí vamos a empezar con algún tipo de pruebas. Las pruebas de orientación vocacional, pues el CUDER, registro de preferencias vocacionales, el inventario de intereses y preferencias, pruebas de neuropsicología, que se divide en ciertas partes, que las funciones ejecutivas, la parte de la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños, el BANFE 2, que creo que ya está el 3, y el test de las anillas. En pruebas de la neuropsicología, que abarca la inteligencia, el WISH 4 o 5, el WISH, el 4 para adultos, la escala de inteligencia del Wechsler para los niveles de preescolar y primaria. Estos son algunos tipos de pruebas que podemos aplicar dependiendo de lo que queremos evaluar, pero pues solo pues algunas, ¿no? Son en cada esfera, pues sí hay bastantes, otras más, no, sí son demasiadas. Y en esta tablita pues dice pruebas y cuestionarios utilizados en la evaluación psicológica infantil. Como ya lo vimos en las pruebas para evaluar inteligencia, está la escala de Wechsler de inteligencia para los niveles preescolar y primario, que abarca edades de 2 a 6 años, a 6 meses y a 7 años y 3 meses. Eso se administra individual de 35 a 50 minutos. Es Wechsler para niños, la edad de 6 años, 0 meses a 16 años, 11 meses. Igual es individual, se maneja con una duración de 65 a 80 minutos. Para evaluar la ansiedad, cuestionar ansiedad infantil, el CAS, que es de 6 a 8 años. Es colectiva o individual, la administración dura 20 a 30 minutos. El cuestionario de autoevaluación de ansiedad estado o el rasgo de niño STAI se aplica de 9 a 15 años y es igual colectiva e individual y dura 15 a 20 minutos. Para evaluar la depresión, el inventario de depresión infantil, CDI, que la edad es de 7 a 15 años y pues se administra en colectiva e individual de 10 a 25 años. Ojo, en estas pruebas que estamos presentando, tenemos que tener como mínimo la capacitación. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar nosotros un test o una prueba si no sabemos qué es lo que va a evaluar ni cómo se aplica. ¿Por qué? Porque a veces podemos, o sea, no, pues me imprimieron esta prueba o la leí por ahí, ¿no? Y la aplicamos a alguien, entonces ni siquiera le explicaste bien cómo se aplica, qué es lo que debe de hacer, y entonces pues va a alterar los resultados. Entonces, debe de haber una capacitación y conocimiento de cada prueba, porque si no, va a salir contrario los resultados del paciente. Para evaluar el TDAH, pues está la escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
EDA, que abarca de 6 a 12 años. Y administración individual, profesor del niño, de 5 a 10 minutos dura. El manual para la aplicación, calificación, interpretación de la escala de Corners para padres, edades de 3 a 17 años. Aquí se administra individual para el padre del niño de 10 a 15 minutos. Y el Corners para maestros, que se abarca de 4 a 12 años la edad. Y igual el profesor le contesta, dura entre 10 a 15 años, 10 a 15 minutos. Para aplicar autismo está el CARS, que se aplica a mayores de 2 años a 6 años. Este es individual, se aplica al cuidador del niño, que dura entre 15 a 20 minutos. El test infantil del síndrome de Asperger, CAS, que se aplica de 4 a 11 años. Y es individual, igual el cuidador del niño, de 15 a 20 minutos. Para evaluar pues la percepción, podemos aplicar el test visomotor de Bender, la prueba de evaluación auditiva y fonológica de Brankal y Coles. Para evaluar motricidad, pues el test de dominancia de Harris, el test de observación de lateralidad de Pick y Bayer. Para evaluar psicomotricidad, la escala de observación del desarrollo psicomotriz de la PUS y Masaira. Para evaluar las funciones lingüísticas, el test de Illinois de actitudes psicolingüísticas, el test de vocabulario de imágenes de Peabody, de Doom y de Rivas, la prueba de lenguaje oral Navarra. Para evaluar desarrollo emocional, el test de autoconcepto de Musitu, García y Gutiérrez, el test de autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil, Tamay de Hernández. Y para evaluar la psicomotricidad, pues la escala de observación del desarrollo psicomotriz. También podemos evaluar la parte familiar, que también estas las usan a veces como técnicas, el ADGAR, el ecomapa y el mapa de redes. Para aplicar a algunos adolescentes, si presentan algunas conductas antisociales, pues está el AD, cuestionario de conductas antisociales delictivas. Mencionaban algunos del ciberbullying. Y pruebas de personalidad, pues el 16PF de Raymond Cattell, el MMPI-2 y el test de personalidad de Eisen. Para evaluar pues estados de ansiedad y depresión en el adulto, pues está la escala de ansiedad de Cattell, el inventario de ansiedad de Beck, también la depresión de Beck, y la escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión, el CESD. Para evaluar pues el estrés y el afrontamiento, el test de vulnerabilidad al estrés y el cuestionario breve de Bourneau. Y pues estas pruebas proyectivas, a algunos no les gusta aplicarlas, a algunos otros psicólogos sí, pero algo aquí las tenemos, pues puede ser el dibujo de la figura humana de Macover, el HTP, que es casa, árbol y persona, y el test de completar frases de Rotter. Hay otros test de frases de completar y algunos otros de pruebas proyectivas. Pues aquí alguna duda de algunas pruebas que hemos presentado. No, todo bien. No, todo bastante claro. Y ahora pues vamos a presentar las técnicas psicológicas y psicopedagógicas, que son herramientas que se utilizan para conservar y alcanzar el bienestar emocional. Consisten en un conjunto de pasos preestablecidos, pautados, que aplican de manera flexible, adaptándolo de cada persona.
y son productos diseñados específicamente para optimizar de la enseñanza y el aprendizaje. Ok, entonces las técnicas son estas partes donde en cada sesión podemos aplicar en las pedagógicas, pues algunos mapas mentales o conceptuales, economía de fichas, contratos conductuales o el sociograma. En psicológicas, pues tenemos técnicas operantes de exposición, de relajación, o el famosísimo en la terapia conductual, pues el ABC. Ojo aquí, en las técnicas va a depender también, pues el enfoque psicológico de cada psicólogo. Como ven aquí, pues yo puse más cognitivos conductuales, porque ese es mi enfoque, pero hay técnicas humanistas, técnicas gestálticas, técnicas más pedagógicas. O sea, depende del enfoque y estas van a aplicar conforme cada sesión y como tú sientas que el paciente él va a cambiar esta conducta. Como ven, aquí tenemos una economía de fichas. Aquí lo que se va a hacer, pues, en cada día pues, se le va a poner, pues, una tarea. Y en cada tarea, pues, se le va a decir si hiciste la tarea, no la hiciste. Y se le va a poner como un valor. Uno es si la hizo, dos no la hizo. Y tres, pues, más o menos, ¿no? Y entonces así se le ponen las tareas. Y conforme el calendario, se le va algunos dicen, no, pues ganaste ciertas puntajes, ciertas estrellitas y vas a tener una recompensa. Esto más que nada es para intentar cambiar estas conductas en los niños, de que a lo mejor el niño no, no deja de ver la televisión, entonces las tareas pues a dejar de ver la tele una hora y ya se va a evaluar, ¿no? Si la dejó de ver una hora, no la dejó, más o menos. Entonces, esta parte de cómo va a ir cada día. Y pues tenemos el modelo ABC, que significa que el A son los acontecimientos, como en el ejemplo dice, tu pareja te ha dejado. En B son las creencias o pensamientos que tenemos nosotros. Dice, no puedo vivir sin ella, nunca encontraré a nadie, igual mi vida no tiene sentido. ¿Y esto qué trae? Pues una consecuencia, una conducta con emoción, que es la emoción, pues la depresión, la ansiedad, y la conducta, no querer conocer a nadie más. Ante otra creencia, no me importa que esta relación se haya terminado. La emoción, pues es indiferencia, conducta, estar solo o abierto a conocer a alguien. Y en otra creencia, pues la relación no iba a ningún sitio. De hecho, es lo mejor es que lo dejemos. La emoción, pues la tranquilidad o bienestar. Y conducta, estar solo o abierto a conocer a alguien más. Y hasta aquí alguna duda. No duda, pero voy a meter mi cuchara. Sí. Ok, en la parte pedagógica conductual, cognitivo-conductual, primero tenemos que identificar cuál es el pensamiento que está trabajando el estudiante. Es decir, cuando él te exprese, es que no se me da la escuela. Ok, pero ¿por qué no se te da la escuela? Necesitamos ver este estímulo-respuesta porque está generando una conducta. Hasta el pensamiento, con Froxan, psicóloga cognitivo-conductual, más conductual que cognitiva, nos habla que hasta el pensamiento es una conducta. Entonces tenemos que empezar a reestructurar la línea del pensamiento que está teniendo nuestro estudiante. Por eso funciona este sistema de recompensas. Sin embargo, tenemos que tomar a consideración que cuando el estudiante ya haya automatizado e interiorizado el mecanismo,
lo tenemos que ir suprimiendo. Entonces, paulatinamente, vamos a ir retirando ese estímulo condicionado para que haga la conducta condicionada que nosotros esperamos. Es decir, si yo le doy esa, no sé, esa salida, esa hora más de televisión, cada vez que lo haga ya no se lo voy a ir dando. Al inicio puedo durar 3 semanas trabajando de esta manera y paulatinamente irle quitando este estímulo. Es en casos muy extremos, sí se tiene que trabajar, se tiene que ver como la estructuración de el estímulo, pero que sea importante para la persona, porque puede ser que este niño presente un caso de TDAH y realmente el control de estímulos, primero vamos a tener que entrenar las habilidades cognitivas para paulatinamente este control de impulsos lo pueda llevar a cabo. Entonces, y eso es lo que quería decir, y de las pruebas de autismo, las dos que presentan, hay 2 tipos de pruebas para autismo. Una se llaman pruebas de screening y la segunda se llaman pruebas de detección de estímulos, o de primer grado y de segundo grado. El primer grado son screening, es decir, detectar conductas específicas. Es que tiene dificultad para entender el lenguaje, para cambiar su rutina, para tener una interacción social y como tal, las de nivel 2 ya nos dan los síntomas y conductas presentes en determinado tiempo. Y esas, las que se establecen son ADR, GARS-3, A22 y también esta idea. Y me falta, se pueden hacer valoraciones neuropsicológicas, es decir, podemos trabajar con Stroop, podemos trabajar con la de, con Banfe o con Bampe, podemos trabajar con alguna de las Wessler, específicamente donde tiene que ver discriminación. Entonces, esas pruebas nos pueden también ayudar a generar un diagnóstico neuropsicológico, pero ahí sí se necesita una especialidad y se necesita que ese enfoque lo podamos llevar a cabo. Ya que tenemos este tipo de cosas, por ejemplo, en las de autismo, sí las recomendaciones, si ustedes son psicólogos o están estudiando pedagogía o están en el área clínica, se necesitan certificaciones, son necesarias. Con el de TDAH, el diagnóstico como tal, y todavía hasta el momento lo que sé, psicólogos detectan y necesitamos el diagnóstico con psiquiatra. Tenemos que mandarlo a neuropsiquiatra con psiquiatra para que tengamos un diagnóstico interdisciplinario. Siempre se esfuerzo porque aún la detección de TDAH está siendo de corte clínico y de corte médico. ¿Por qué? Porque ellos van haciendo a partir de un tamizaje ese diagnóstico. Nosotros no lo podemos entrar solamente si tienen como una maestría o una certificación como tal. Las otras, pues ya. Las pruebas cognitivas están las Wessler. Va a depender de lo que ustedes quieran trabajar. Pero pues ahí sí hay una deficiencia. ¿Cuál es el futuro de las pruebas psicométricas? Pues que va a ser todo en línea. Entonces, eso es como lo que se está viendo actualmente. Puros pines. El pin te cuesta 150 o puedes comprar unos 5 por 500 pesos. Y es lo que se espera en un futuro, que ya sean automatizadas y hasta con inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser lo importante? Que el psicólogo, psicóloga o persona orientadora tenga las herramientas para poder dar un diagnóstico. Eso va a ser la parte importante. ¿De ahí en más? Muchas gracias, José. Todo muy bonito. Me gustó mucho. Muy claro y muy conciso. Muchas gracias. Sí, sí, es que el tema es, o sea, son muchas pruebas en este mundo ahorita, pero como dices, sí, todo se va a automatizar, o sea, los inventarios de depresión y de ansiedad ya son automatizados. Ya te arroja, pues, el valor. Sí, ahí lo importante es que tengan la base teórica para poder dar esa interpretación. Si no hay otra pregunta, duda, comentario, Brian, Perla. Perla, si lo puedes escribir, no hay ningún problema.
Si no, daríamos por terminado el día de hoy la sesión. ¿Callan ahora o hablan para siempre? No, es al revés. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Eso es, sí, yo y mis cambios. Creo que no hay nadie, entonces pues nos iremos tranquilos. Entonces, muchas gracias, José. Pasen bonita noche Muchas gracias. y nos estamos viendo la siguiente semana.